Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Seguro que habéis estado oyendo mucho a cierta persona decir que las cosas que pasan son... Es un gran bulo. Bulo, fango. Fango lo han dejado de decir después de la Dana. Seguro que esto lo habéis oído muchas veces. Pero es que además, hace un par de semanas, se publicaron, y estuvo José Pablo López, que es el presidente de Radio Televisión Española, en el Senado hablando de los números que había tenido Radio Televisión Española en 2025. Y claro, a raíz de esto ha salido Javier Ruiz a explicarnos esos números. Entonces, lo que quiero que comprendáis, lo primero que hay que comprender, ¿vale? Esto es el ABC para que podamos entender de qué va la movida. Radio Televisión Española se financia con 4 fuentes. La primera, lo que se llama compensación de servicio público. Con la tuya contribuyente. Eso es lo que va a cargo de los presupuestos generales del Estado. La segunda, que es la tasa del espectro radioeléctrico. Eso es lo que pagan las operadoras privadas por utilizar las redes y los sistemas de Radio Televisión Española. Aproximadamente son unos 480 millones. Es dinero, ¿vale? Luego están aportaciones obligatorias, esto me parece la leche, de entidades privadas del sector audiovisual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las cadenas que emiten, todas las cadenas privadas que emiten en abierto, tienen que darle a Radio Televisión Española un 3% de sus ingresos brutos por la cara. Y en el caso de las plataformas de pago o de streaming, un 1,5% de sus ingresos brutos para financiar Radio Televisión Española. Eso es muy importante. La última son ingresos comerciales. Que esto, bueno, todos entendemos lo que son los ingresos comerciales. No es necesario explicarlo. ¿Por qué explico esto? Y esto es importante entenderlo. Porque todo esto que yo he dicho, menos los ingresos comerciales, son, al final... ¡Oh, sus impuestos! Impuestos que se están pagando. Impuestos que se podrían dedicar a otra cosa que no fuera Radio Televisión Española. ¡Visitó en la playa! ¡Visitó en la playa! Pero por algún motivo, cuando hablan del presupuesto de Radio Televisión Española, solo hablan de la partida que está directamente en los presupuestos generales del Estado. La casualidad. Con que entendáis eso, ahora ya vamos sobre la marcha y lo vamos viendo todo. Vamos allá con el rey Pelele. De nuevo, información frente a la propaganda, porque es falso todo esto. Televisión Española tiene un déficit que ha sido corregido y este año tiene un superávit de 45 millones de euros. Es falso que Radio Televisión Española le cueste cada vez más dinero al contribuyente. ¿Esto qué dice? En 2024, Radio Televisión Española tuvo un presupuesto de 1.263 millones. En 2025 ha tenido 1.239. ¿Ha costado menos en 2025 que en 2024? Sí, pero no. O sea, en parte sí. Ya veréis por qué. Pero una de las cosas de las que hablan es que del presupuesto que ha tenido y gracias a los ingresos comerciales hemos tenido un superávit de 47 millones de euros. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Voy a explicar lo que es el superávit, ¿vale? Porque se han metido 1.263 millones entre todas las fuentes de financiación en Televisión Española. Superávit lo que quiere decir no es que hayamos ganado 45 millones más que ese gasto, es decir, que hayamos ingresado 1.300 millones. No. Lo que quiere decir superávit es, de esos más de 1.200 millones, han sobrado sin gastar 45. Es decir, como negocio... ¡Es una mierda! Es una mierda de negocio. En términos de que si tú te gastas 1.239 millones y lo único que ingresas son los ingresos comerciales, que son 85... Eso es un pozo como una catedral. Concretamente, un pozo de más de 1.100 millones de euros. ¡Me duele el bolsillo! En 2025, la compensación de servicio público se ha reducido en más del 6%. Esto es verdad. En 2024 fue de 589 millones y ha pasado a 552. ¿Eso es una buena noticia? Es una buena noticia. Que se gaste menos en Radio Televisión Española es mejor que se gaste más.
El año pasado hemos ido de 589 a 552 millones. Se han ahorrado 37 millones al Estado con respecto al año anterior. Es falso esto de que esto cuesta más. 2. Es falso, ¿vale? Es falso que cueste más. Quedaros con eso. 37 millones, es falso. Falso que Radio Televisión Española tiene cada vez más presupuesto. La corporación ha reducido el presupuesto ejecutado de 1.263 a 1.239 millones. No, hemos pasado de 1.263 a 1.239. Hemos gastado menos. Es falso, Falso. el crecimiento de la audiencia que se nos atribuye por el incremento del presupuesto. No. Vito Quiles, Televisión Española no es una cadena de televisión pública, es un aparato de propaganda al servicio del gobierno socialista. Ni un céntimo de nuestros impuestos debería ser destinado a seguir alimentando esta máquina propagandística. Sí. Siguiente pregunta. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí debería estar todas las televisiones públicas cerradas a cal y canto. Por cierto, no sé si eres el Vito Quiles de verdad. Es verdad. Y es falso el despilfarro del dinero público a programas. Si el año pasado se invirtieron 388 millones y se obtuvo un 9% de cuota de pantalla, este año, gastando 4 millones más, 392, la 1 ha terminado cerrando diciembre con un 12,2. Es una inversión y es una inversión que está dando resultado. Fijaros que esto es una de las cosas que se hace mucho con el lenguaje. Es una inversión que está dando resultados. O sea, a ver si yo me entero. Ese negocio tan bueno, es que te gastas 1.239 millones para ingresar 85. O sea, ese es el... ¿Cómo decirte? ¿Ese es el gran negocio que todos nos estamos perdiendo? Porque, claro, yo entendería que un negocio fuera, oye, mira, no, es que hemos gastado 1.200 millones y hemos recaudado 1.300. Oye, mira, vale, no me podrá gustar, pero por lo menos hemos ganado dinero. Pero es que no es el caso. Y con todos estos datos, si me permiten un análisis. Si me permiten, claro, dice, si me permiten, como si no te lo permitiéramos, ¿sabes? Peor, esto es lo que molesta a Vox y a otros intereses corporativos y quizás otras cadenas, porque la audiencia que se queda aquí es la que no facturan otros grupos que nos hacen las campañas. Radio Televisión Española está generando ingresos comerciales propios. En el año 2025 ha obtenido la mayor cifra de ingresos comerciales desde que se aprobó la nueva ley de financiación en el año 2009, en concreto 85 millones de euros. Eso es verdad. En 2025 ha subido los ingresos comerciales concretamente un 20%, de 63,5 a 85 millones. Y además, efectivamente, se registra la mejor mañana en 13, casi 18 años según algunos parámetros. Así que quizás lo que hay aquí es un señalamiento y una criminalización por lo que se pierde en línea editorial cierta a la política y lo que se pierde en dinero cierta a la económica. Socios que están limpiándole la cara a la ultraderecha en España. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los números, porque Javier Ruiz hace una cosa que hace muy bien, tanto Javier Ruiz como Cintora, que es que cogen algunos números que son ciertos para contarte una mentira como una catedral. ¿Qué nos ha dicho? No, se han ahorrado 37 millones en el 2025. Un superávit de 45 millones. Unos ingresos comerciales. Madre mía, qué ingresos comerciales. ¿Sabéis lo que no ha dicho Javier Ruiz y que tampoco dijo José Pablo López en su comparecencia en el Senado? Que en 2025, el Ministerio de Hacienda inyectó 63 millones de euros. 63 millones de euros que no están siendo contabilizados. Es decir, solo con esos 63 millones de euros inyectados por el Ministerio de Hacienda ya nos habría costado más que el año pasado. Y ese superávit no es superávit, sino que ya es un déficit. Pero es que la cosa no queda ahí, porque Radio Televisión Española el año pasado le pidió a la SEPI, es decir, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende también del Ministerio de Hacienda, otros 60 millones de euros. Finalmente, la SEPI solo le concedió 40 millones. Solo.
Eso quiere decir que en 2025, en inyecciones por parte del Ministerio de Hacienda, Radio Televisión Española recibió 103 millones de euros adicionales de los que aquí Javier Ruiz, por lo que sea, no está hablando. Por lo que sea. Cuando tú echas las cuentas correctamente y añades esos 103 millones que hay que contarlos, a dónde llegas es a que en el año 2025 Radio Televisión Española ha tenido un déficit de 58 millones de euros, que se suman a la deuda que ya tiene Radio Televisión Española, que ya supera los más de 700 millones de euros de deuda acumulada a lo largo de los años. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo pagan? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Tengo más. ¿Que os habéis quedado con hambre? Tranquilos, que tengo más. Además, te dice, no ha subido el gasto en Radio Televisión Española. Muy bien, vamos a verlo. Si solo miramos la parte de los presupuestos generales del Estado, voy a deciros cómo ha ido evolucionando. 2019, 376 millones. 2020, 378. 2021, 473. En un año una subida de 100 millones. 2022, 443, pequeña bajada. 2023, 490. 2024, 589. Es decir, en un año pasamos otra vez de 490 a 589. Y ahora sí, de 2024 a 2025 pasamos a 552, siendo una bajada de 39 millones. Que tú me estés diciendo que no se está gastando más, cuando desde 2019 hasta 2025 se ha incrementado el gasto proveniente de los presupuestos generales del Estado en un 46,8%, es de ser un hijo de puta. Mentiroso. Es de mentir. O sea, porque yo cada vez que alguien llega y me dice, no, voy a demostrarte que se gasta menos, y justo me cojo solo el año anterior, digo, oye, vamos a alargarlo un poquito más, ¿no? Vamos a ver cuánto se ha gastado los años anteriores. Y en cuanto llegas ahí, te das cuenta de que esto es un pufo. Alexao ha puesto algo que me parece muy relevante, que es según algunos es un presupuesto cerrado. Bien, eso es una cosa que estoy reventado de escuchar. Y voy a deciros por qué. Es cierto que en los presupuestos generales del Estado se da una partida a Radio Televisión Española y que ese dinero solo puede gastarse en Radio Televisión Española. Claro, las personas que dicen esto lo dicen como si no hubiera ningún instrumento que permitiera realizar una reasignación de fondos de lo que Radio Televisión Española se lleva de los presupuestos generales del Estado. Claro, esta gente no sabe que ese instrumento existe. Ahora venga, vamos a imaginarnos un mundo, sé que es mucho imaginar, ¿vale? Pero poner de vuestra parte. Imaginémonos un mundo donde hubiera una manera de cambiar el dinero que recibe Radio Televisión Española de los impuestos, mediante un instrumento que, en esta fantasía, llamaremos presupuestos generales del Estado. En esta fantasía tendríamos un gobierno que, mediante el apoyo del Congreso de los Diputados, podría realizar una modificación en los presupuestos generales del Estado que sería necesario aprobar. Claro, yo entiendo que esto puede reventar a la gente, porque como no se aprueban unos presupuestos ni aunque nos maten, lo que pasa que es que los del año anterior se prorrogan. Y como Televisión Española quiere gastar más, porque según el mismo José Pablo López dijo, Televisión Española está infrafinanciada. De hecho, José Pablo López dijo, no, es que debería recibir más de 1.500 millones. Así de grandes. ¿Qué dices? Claro que sí, topa a ti, ¿no? Para meter a 10 broncanos más. Pero es que espérate, que todavía no hemos terminado. Porque ahora vamos con una cosa que me lleváis mucho tiempo pidiendo. De la mano de Sara Santaolalla. La superioridad moral. Yo soy superior moralmente a toda la panda de ungas y fascistas que hay sueltos. Tú sabes perfectamente cómo están los medios de comunicación. Es decir, hay algunos medios, los privados fundamentalmente comprados por la derecha. Radio Televisión Española, que intenta tener una actitud plural. Bueno, yo creo que justo estos dos nombres, Silvia Inchaurrondo y Javier Ruiz, creo que son dos de los mejores periodistas de este país. You serious? Dos de los mejores periodistas de este país. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que Sara Santaolalla diga esto de Javier Ruiz. ¿Sabes quién no piensa que sean de los mejores periodistas de este país? Pues, en concreto, el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española, que no sé si lo sabéis, pero el 12 de enero
emitió un informe después de analizar los programas de Mañaneros y Malas Lenguas, en los que, digamos que salen algunas conclusiones la conclusión principal es que algunos programas incumplían las normas a las que debe ajustarse la información difundida por la Corporación Radio y Televisión Española. Y vamos con algunos ejemplos que no me parecen tonterías, ¿eh? Primero, creemos que estos programas incumplen de forma habitual y reiterada las normas fundamentales para la elaboración de información en Radio y Televisión Española. Las informaciones emitidas no se rigen por criterios periodísticos y por ello entran incluso en contradicción con las elaboradas en los servicios informativos de Radio y Televisión Española. Es decir, tienen un nivel tan malo que la información que se da en Malas Lenguas y en Mañaneros entra en conflicto con lo que se da en los informativos de la propia cadena. Pero es que espérate, seguimos. La responsabilidad editorial es opaca y no se sabe o no se nos dice quiénes son los responsables reales. Y lo que es más grave, según distintas indagaciones llevadas a cabo por este consejo, parece que las decisiones las toma gente ajena a Radio y Televisión Española. Al parecer, incluso algunos de estos responsables habrían sido condenados por la justicia por mala praxis y han sido inhabilitados para ejercer este tipo de cometidos. Pero espérate. Es habitual que los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado un contenido sesgado en el que abundan los argumentos favorables al gobierno o al PSOE. Esto, repito, Consejo de Informativo de Radio y Televisión Española, sobre Malas Lenguas y Mañaneros. Podría seguir, pero quiero ir a algunos puntos que me parecen importantes. Los especialistas con los que se conecta suelen ser de la misma ideología, lo que limita la diversidad de voces y la pluralidad. La emisión de noticias falsas, como por ejemplo acusar a un responsable de la UCO de querer atentar contra el presidente del gobierno, son incompatibles con programas que se anuncian como aquellos que quieren acabar con los bulos. Seguimos, Seguimos. Estos programas y sus prácticas hacen que la credibilidad de Radio y Televisión Española se vea alterada y que algunas fuentes y expertos no quieran colaborar con nuestros informativos. Lo mejor de todo es que te diga, bueno, pero esto es así como un poco tirado con brocha gorda. ¡No! Sí, el informe está muy detallado y una de las cosas que dicen, vámonos a las particularidades, es decir, a casos concretos. Por ejemplo, en Mañaneros, el programa emplea parte de su tiempo en la información de sucesos. Hemos constatado que el tratamiento de estas informaciones contravienen las normativas que deben regir los contenidos de Radio y Televisión Española. La opinión e información deben estar delimitadas. En este programa se mezclan. Si bien los profesionales de Radio y Televisión Española deben evitar cualquier posicionamiento, el conductor del programa, Javier Ruiz, no lo cumple. También tenemos el caso de Malas Lenguas. El caso de Malas Lenguas es jodido porque, igual no lo sabéis, pero hay un organismo de Radio y Televisión Española que se llama Verifica. Verifica básicamente es un departamento que tiene Radio y Televisión Española que se dedica a verificar la información. Y la verifican de una forma, tengo que decir, bastante responsable. Pues para que os hagáis una idea, lo que ocurre es, Malas Lenguas conecta con los expertos de Verifica y voy a leeros. Verifica constantemente plantea temas de verificación que son desoídos por la edición de Malas Lenguas, que prefiere hacer conexiones con ellos donde preguntan temas que muchas veces no requieren de una verificación. Las conexiones con Verifica en numerosas ocasiones no se hacen con el fin de esclarecer la verdad, sino para utilizar esta marca, Verifica Radio y Televisión Española, con el fin de reforzar las tesis del programa. Es más, cuando se ha necesitado una verificación afín a sus planteamientos, se ha recurrido a responsables de verificadores externos. ¿Esto qué quiere decir? Si Verifica no me da la razón en mi argumento, me buscaré un verificador externo para defender mi pedrada. Casi nada, ¿eh? Estos son los programas de... ¿no? Los programas de... Es un gran bulo. ¿Vale? Bien, pero es que ahora vamos a casos concretos. Vamos a casos concretos. Ejemplos de incumplimiento. El más grave. Información falsa emitida y no rectificada, porque lo jodido no es que des una información incorrecta, es que des una información incorrecta, te digan que es incorrecta, todo el mundo sepa que es incorrecta y aún así tú no la rectifiques. Caso de Bomba Lapa. El 30 de mayo estos programas se hacen eco de un bulo, ya difundido al final de la hora de la 1, que atribuía a un guardia civil perteneciente a la UCO la intención de atentar contra el presidente del gobierno con una bomba Lapa. Decimos que es un bulo, puesto que los redactores con los que conectaron decían tener acceso directo a los WhatsApp, de donde es imposible deducir la noticia emitida. Y aquí tienes Mañaneros y aquí tienes a Cintora. ¿Bien? Es decir,
Tanto en Mañaneros como en Malas Lenguas se estaba difundiendo una noticia que la propia Radiotelevisión Española reconoce que era mentira. De hecho, tanto es así que Verifica tiene la noticia de la falsa bomba Lapa, cómo se expande la desinformación. ¿Vale? Es decir, el propio Verifica asume esto como una noticia falsa. Pero espera, porque seguimos. Caso del Partido Feminista. El programa Malas Lenguas emite un gráfico donde incluye al Partido Feminista como organización ultraderechista, lo cual es un bulo. Caso del Perro Policía. Redactora del programa Mañaneros hace pasar una recreación de la policía por una incautación de droga real. Seguimos. Caso atentado terrorista en Israel. El lunes 8 de septiembre, Mañaneros fue el primero en informar sobre el atentado terrorista sucedido en Jerusalén. ¿Cómo lo rotularon en Mañaneros 360? Un español muerto en ataque israelí. Es decir, como si los responsables hubieran sido los israelíes. Está claro que algo falló, no sabemos por parte de quién, pero desde luego Radiotelevisión Española lo emitió y nadie lo aclaró después ni lo rectificó. ¿Qué dices? ¿Que queréis más casos? No pasa nada. Insultos y ataques contra la dignidad de las personas, y esto es grave porque es una televisión pública. ¿Sabéis por parte de quién? El 26 de agosto, Sara Santaolalla dice: esto es un país de idiotas. Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox. Y tilda a los dirigentes del PP de inútiles mentales. ¿Os suena, no? ¿No os suena? Ejemplos de apelativos insultantes por parte del moderador. Jesús Cintora llamó cara dura en directo a un político. Ejemplo de expresiones insultantes o injuriosas por parte de colaboradores. Malas lenguas, posicionamiento político, participación de Javier Ruiz en las jornadas organizadas por las Juventudes Socialistas del PSOE en Valencia en julio de 2025, Escuela de Verano contra la Desinformación, Europa a la ofensiva. Seguimos. Mala praxis. La bronca entre Javier Ruiz y Antonio Maillo en Televisión Española por mantener al invitado una hora esperando para una corta entrevista. Esto es un caso de mala praxis. Luego tenemos también esto, ejemplos de mal gasto por duplicidades con sobrecoste. ¿Qué se está haciendo para evitar este sobrecoste y mala imagen con 5 equipos de Radiotelevisión Española? En esta imagen que veis aquí hay 5 equipos distintos de Radiotelevisión Española. Porque lo que hacen Malas Lenguas y Mañaneros es mandar a sus propios corresponsales que están alineados con la línea editorial del programa en vez de utilizar las imágenes grabadas por aquellos enviados por parte de los informativos, que sería lo lógico. Con lo cual, en algunos casos, se juntan hasta 5 equipos de reporteros de Radiotelevisión Española. Y lo último, y esta es la guinda, caso del supuesto acoso sexual por Francisco Salazar. Cuando surgió la noticia, no se dio en Mañaneros, pero sí en los telediarios. El viernes 12 de diciembre, comparecencia de la secretaria de organización del PSOE por el informe de Francisco Salazar que se emite por el canal 24 Horas y todas las cadenas nacionales, mientras Mañaneros 360 emite un accidente en un convento de Pamplona. Es decir, tenemos mala praxis, bulos sin rectificar, insultos, sobrecoste y además parcialidad. En el punto de decir, uy, ¿saliendo lo de Salazar? No, mejor hablemos de monjas de Pamplona. Todo esto son las conclusiones de lo que, según la propia Radiotelevisión Española, es Malas Lenguas y es Mañaneros, que van de ser la integridad periodística en su máxima expresión y para mí son un ejemplo de lo peor que se ha visto en el periodismo en España en décadas. Teniendo en cuenta que tenemos, por un lado, a Jesús Cintora y por el otro lado a Javier Ruiz, con colaboradores como Pablo Iglesias, Laura Arroyo o Sara Santaolalla. Y esto por el módico precio de más de 1.200 millones de euros al año. Y yo lo que creo es que lo jodido de esto es que yo pienso que en Radiotelevisión Española realmente hay buenos profesionales. Pero es que son esos buenos profesionales los que se van a comer las consecuencias de haber tenido a malos profesionales que, entre otras cosas, lo que hacen es servir a productoras como la de Buena Fuente y a entidades externas que son opacas. Todo, eso sí, pagado con el dinero de todos.